En Amén. el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminaste los corazones de tus fieles, concédenos este mismo Espíritu para obrar con prudencia y rectitud y gozar siempre de sus consuelos inefables. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues bien, vamos a tocar un tema que es de suma importancia dentro de la vivencia de la fe, que es el anticristo. Cuestión que muchos lo niegan porque ya pertenecen a ese grupo. Y una manera de pertenecer es querer negarle a los demás lo que ellos aún han caído. Es como el drogadicto que niega que es drogadicto, pero tiene problema, o el alcohólico. Cuando uno ha caído en los brazos del anticristo, niega todas estas cosas. Vamos a empezar a definir bíblicamente en el diccionario católico qué es el anticristo. Es una palabra griega que se pronuncia anticristos, adversario de Cristo, contra o en lugar de Cristo. Término que puede significar uno que se opone a Cristo o uno que ocupa o que quiere ocupar el lugar de Cristo. O uno que quiere combinar estos dos papeles al asumir las prerrogativas de Cristo, de tal modo que en realidad actúa contra el espíritu, contra los principios y contra la persona de Cristo. El término aparece en el Nuevo Testamento solo en los escritos de Juan. Lo vamos a ver en las cartas de Juan y en el Apocalipsis sobre todo. Bajo la figura de un leopardo, describe un gran poderío que se manifiesta con deseo de tomar a Cristo. Lo vemos en el capítulo 13 del Apocalipsis. Entonces vemos cómo ese anticristo viene con actitudes de poder y de autoridad. Ya teniendo claro un poco lo que es la definición, vamos a verlo en las fuentes bíblicas. En la Biblia vemos cómo el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, verso 24, y en el capítulo 13 de Apocalipsis, del 1 al 8, ya nos habla como un impostor que simulará ser Cristo a fin de seducir y engañar a los fieles y llevarlos a la apostasía, a llevarlos a renegar contra el mismo Cristo. Es una encarnación demoníaca. Por eso la parusía será antecedida por la tribulación y la persecución. Ya lo anunciaba el mismo Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 29 al 31. Y en Marcos, en el capítulo 13, verso 25. Pero esto no es nuevo para nosotros. Ya en el Antiguo Testamento encontramos ya esta literatura apocalíptica y escatológica. Lo vemos en Ezequiel, el iniciador, quien prefigura a la lucha entre el bien y el mal. En el capítulo 38 de Ezequiel, Yahvé contra Gog, rey de Magog, pasando por las visiones del profeta Daniel, donde la lucha es contra el rey Antíoco IV Epifanes. Lo vemos en Daniel 7:13. San Pablo habla de
del gran enemigo de Dios, causante de la apostasía, como del hombre de la impiedad, hijo de la perdición. El adversario nos lo dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 4. Pablo está un poco inspirado de esa literatura apocalíptica de Daniel 11, verso 36. San Juan es quien le da a este adversario el nombre del anticristo. Y a su vez dice que existen varios los enemigos de la fe. Miremoslo en el capítulo 2 de la primera carta de San Juan, verso 18, y en el capítulo 4, verso 3. En la segunda carta de San Juan, en el verso 7, también encontramos este enemigo de la fe. Quiero ubicar estos textos porque nos vienen muy bien en la reflexión que vamos a ir haciendo paso a paso del anticristo hasta llegar a las situaciones de hoy, que desgraciadamente es una realidad que siempre se ha vivido en toda la historia de la economía de la salvación, dentro del plan salvífico de Dios. Vamos a detener un poquito en los textos apocalípticos, en el Apocalipsis propiamente dicho y en Daniel. Les debo explicar algo muy importante para la recta comprensión de estos textos que se refieren al anticristo. Los textos que nos hablan de este tema, casi todos fueron escritos en un estilo netamente apocalíptico. ¿Qué quiere decir esto? Era una forma de aclarar los acontecimientos de entonces y del fin del tiempo. Esto lo expresaban con visiones, con imágenes fantásticas. Si uno lee con cuidado tanto a Daniel como el Apocalipsis, son unas imágenes maravillosas, fantásticas. Generalmente son textos difíciles de comprender porque tiene toda una intelección de lectura para poder entrar en su texto y su contexto e incluso en su interpretación, en signos y en colores. Porque el lector de hoy, igual que el de aquel tiempo, debe buscar el significado profundo que está detrás de estas imágenes y visiones. Por supuesto que no podemos tomar todas estas visiones al pie de la letra. Tiene que haber su sentido de la intelección. El gran mensaje de fondo de todo este simbolismo y de estas imágenes, visiones un poquito maravillosas, llevan a que nosotros tenemos que tener una actitud frente a la revelación. ¿Y cuál es el sentido? Que Cristo es el centro de la historia. El mundo es el escenario de la lucha entre los elegidos de Cristo, que es su iglesia, y la fuerza del demonio. Pero Cristo ya ha vencido el mal y los cristianos somos llamados a dar valientemente su testimonio. ¿Qué es el anticristo y los anticristos? Veamos el texto de la primera carta de San Juan, capítulo 2, verso 18-22. Pongámosle mucha atención. Hijitos míos, en la última hora, como se les dijo, llegará un anticristo, pero ya han venido anticristos, en plural. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente
no eran de los nuestros. Insiste el verso 19. No eran de los nuestros. O sea, hay que ver que el anticristo es uno, pero que ya se ha personificado en muchos anticristos que han caído en la apostasía, porque estaban dentro de nuestra comunidad eclesial, pero después apostataron. ¿Y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Esto no se les haga raro. Yo tengo aquí una gran amiga que desafortunadamente fue a parar a la secta y ahora incluso dicen que ellos, me hacían una vez la observación ellos a mí, padre, pero es que ustedes rezan mal el Ave María, porque ustedes dicen Santa María, Madre de Dios, y Jesús no es Dios. Mira cómo es tan sutil el anticristo para ser anticristos. Y ellos sin darse cuenta están cayendo en eso. Recuerden ustedes una cosa importante. Todo lo que se ata en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces, si nosotros tenemos un dogma claro como que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, en el momento en que uno lo niega, está cayendo como un anticristo. Y por lo tanto, está negando a Jesús como Mesías. Hay otro texto muy parecido a este, en la segunda carta de San Juan, verso 7. Han venido al mundo muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. Esos son impostores y anticristos. No sé si me hago entender aquí estas dos diferencias, el anticristo y los anticristos. Estos son los únicos textos que hablan del anticristo y de los anticristos que nos ayudan a entender esta realidad que desgraciadamente hoy está muy entre nuestras comunidades y aún en miembros católicos que niegan ciertos dogmas de fe en la persona de Jesús. Y hay esa tendencia, ¿no?, de hacer una separación entre Jesús histórico y Jesús el Cristo. Entonces, lógicamente, si hacemos esa separación, caemos en los anticristos. Además, dice que el apóstol Juan, que hay otros anticristos entre ellos, son aquellos que niegan que Jesús sea el Cristo y que Cristo sea Dios igual al Padre. Es lo que pasa en todos los tiempos. Hay tantos cristianos infieles de ayer y de hoy que niegan que Cristo sea igual al Padre. Y eso ya uno lo escucha en personas muy sencillas. Yo lo tengo aquí en una secta que justamente como ustedes me pedían esta charla, yo ya la estaba tratando con ellos para explicársela. Gracias a Dios ellos me han permitido entrar en su asamblea y tocar este tema. De esa reunión, de los 10 que eran, gracias a Dios, 7 entendieron el tema y decidieron salir. Pero mira que no se necesita ser malo ni malintencionado para caer dentro de los anticristos. Muchas veces simplemente, o distracción espiritual, que es lo primero que hace el anticristo para que uno caiga, o el pecado de la asedia, que es el pecado de la aspereza espiritual, el miedo de orar la palabra de Dios y de meditarla, de orar con Dios. Entonces nos produce esa pereza y nos lleva a ser, como dice el Papa Francisco, esos cristianos de barniz, que no profundizamos ni siquiera la fe de la cual vivimos. San Mateo nos hace una observación muy bonita. Jesús habla también en este sentido. Se presentarán falsos cristos y falsos profetas que harán maravillas
y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, aún a los mismos elegidos de Dios. Yo invito a que vayamos despacio con estos temas. ¿Por qué? Ahora que estamos en esta oración, en esta vigilia, sería bueno que nosotros aprendamos a confrontarnos a nosotros mismos frente a esta verdad. Porque, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, nosotros podemos haber caído en esos anticristos. Muchas veces por ignorancia, no por mala fe. Yo escucho muchas veces a la gente cuando me dice, Padre, pero es que Jesús podía resistir esos azotes, ese martirio, porque era el Hijo de Dios, no era hombre. Digo, no, un momento, no separemos lo humano y lo divino. Recuerden que las dos naturalezas son unas en Cristo Jesús, es Dios y hombre verdadero. Y miren que solamente ese elemento nos puede llevar a nosotros en el grupo de los anticristos. Sin pretender apostatar, estamos apostatando. Y sin pretender engañar a los demás, estamos engañando porque no tenemos la idea clara y precisa. Hermanos, aquí hay los textos bíblicos que nos hablan de los anticristos, como esas figuras y personajes que representan la encarnación del mal, como un poder misterioso en el mundo. Y este poder maligno aparecerá especialmente un poco antes, en la venida gloriosa de Cristo, que ya lo estamos viendo. Recuerden que Jesús tiene 3 venidas. No sé si ustedes la captan. La primera venida, cuando Él se manifiesta en la carne, es visible. La segunda venida, que es invisible, que es la que se hace presente en cada uno de nosotros y en la medida en que nosotros lo testimoniemos. Y la tercera venida, que ya es la parusía, la definitiva. Y nosotros que tenemos que en esta segunda parte vivenciar a Cristo, hacerlo presente en nuestra vida. El no hacerlo presente, el no vivenciarlo, podemos caer en los anticristos. Pero antes de la segunda venida de Cristo tiene que producirse la gran apostasía. Y es lo que muchas veces vemos hasta en grandes amigos nuestros que terminan apostatando. Hasta incluso yo tengo ex sacerdotes, compañeros míos que estudiaron conmigo, que han apostatado. Y dirán ustedes, Padre, pero si estudiaron filosofía y teología, mire hermano, es que no se necesita ciencia. Se necesita simplemente caer en el pecado de la asedia. Y ese pecado de la asedia muchas veces nos llega a ser comodones, no nos importa profundizar nada las verdades de fe, por ende no nos importa mucho vivenciarlas. Y al no vivenciarlo, lógicamente, caemos en esa apostasía. Yo siempre le hacía la comparación a estos hermanos separados cuando me pidieron la charla, que gracias a Dios ellos mismos la pidieron. Es como el que juega al fútbol. Si no está entrenando, si no está ejercitando, si no está tocando la pelota, dicen los buenos futbolistas, llegará un momento que ya no rinde. Así nos pasa a nosotros con la fe. Si no la estamos viviendo día a día, si no estamos mascullando la fe en nuestro actuar, en nuestro diario caminar, fácilmente podemos caer en doctrinas engañosas y nos pueden hacer apostatar sin mala fe. Y caeríamos, como dice San Pablo, perdóname porque hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero. Entonces, mira que es bien importante esto de los anticristos, del anticristo en singular y de los anticristos en plural. En este texto del apóstol Pablo se habla del hombre del pecado, el rebelde, el mismo sentido que Juan habla del anticristo. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en el pecado? Y caer en el pecado es caer en un anticristo.
porque el pecado es una negación de Dios en nosotros. Por eso es bien importante la oración diaria, y no solamente diaria, continua en el día. La jaculatoria, yo digo, como lo dice una viejita aquí querida de mi Orianga, dice, Padre, como yo no sé ni leer, ni rezar, yo me aprendo todas las jaculatorias que tú me has enseñado y esas las vivo repitiendo para yo no caer en pecado. Y mire que me parece que es una enseñanza muy bonita. Vivir siempre con la frase sencillita, haciendo recta intención, como decía don Bosco, en todas nuestras labores cotidianas, eso nos ayuda primero a no caer en los anticristos y segundo a profundizar en la fe y vivirla. Vamos a meditar un poco para entender más el tema, los capítulos 12, 13 y 17 del Apocalipsis, que nos va a ayudar mucho a entender esta situación. Dice, por último, en los últimos tiempos nos hablan de varias figuras que simbolizan el poder de Satanás. Son las figuras del anticristo o de los anticristos con otros disfraces. En el capítulo 12 y 13, aquí se nos habla en una gran visión de la última batalla contra Satanás. Se presentan las dos tropas que van a pelear. Por un lado, la mujer, simbolismo del pueblo de Dios. Y por el otro lado, el gran dragón, que es el Satanás, con sus aliados. Los dos aliados de Satanás son dos bestias. Una bestia que viene del mar, el mar turbulento, que es el poder político romano que aplasta a los cristianos. Y otra bestia que viene de la tierra, las falsas religiones que competían con el cristianismo. Mira qué punto importante ya nos presenta el capítulo 12 y 13, que si nos demostramos paso a paso, tenemos para largo acá. En el capítulo 17, aquí se describe en otra gran visión la batalla definitiva. Otra vez se oponen las dos fuerzas. Por un lado, Babilonia la Grande, la madre de la prostituta y de los abominables ídolos de todos los tiempos, el poder político mundial. Y por otro lado, se pone a Cristo montado en un caballo blanco. El color blanco simboliza el triunfo de Cristo sobre Satanás. Esto es bien importante aquí porque nosotros vamos a luchar contra alguien que ya ha sido vencido por Jesús, pero que nosotros tenemos que dar testimonio. Después de esta batalla comienza el reino de los 1000 años de la iglesia en la tierra. Luego Satanás es liberado para la batalla definitiva y será luego arrojado al lago de fuego y azufre. Está claro que no podemos tomar estas imágenes al pie de la letra, como han hecho algunos grupos religiosos, que por este camino llegan a conclusiones erradas y sin sentido. Todas estas visiones nos hablan de Cristo resucitado que triunfa sobre la fuerza del demonio y del anticristo. ¿Qué debemos creer ahora en lo referente al anticristo? Es una pregunta que nos viene muy al dedo ahora. Actualmente hay como 3 posiciones frente a estos textos bíblicos acerca del anticristo. Y yo quiero que al ver estas 3 posiciones, cada uno vaya haciendo su meditación y su oración para ver dónde te ubicas
Y si te encuentras en alguna de estas tres posiciones, saber cómo responder, o ya sea para salir de ellas y entrar en el verdadero sentido. La de algunos grupos que tienen la tendencia a interpretar estos textos al pie de la letra son generalmente grupos religiosos, fanáticos y fundamentalistas, que con textos bíblicos en la mano señalan a tal cual persona como el anticristo actual. Por supuesto que ellos llegan a conclusiones que no tienen nada que ver con la verdadera intención del autor sagrado. Son muchas veces polemistas, anticatólicos, que quieren así, a la fuerza, indicar, por ejemplo, que el Papa es el anticristo, como si el sucesor legítimo de Pedro debiera confundirse con la encarnación del mal. Es una ignorancia muy atrevida, un gravísimo pecado, una fantasía que preocupa maldad y que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y ustedes lo han escuchado, en ese grupo pululan sectas religiosas que dicen barbaridad y media contra el mismo Papa, contra los mismos sacerdotes, incluso contra aquel sacerdote que está haciendo la obra bien, también lo ponen como anticristo. Entonces, mira que hay que tener mucho cuidado porque esto ya no es cuestión de siglos atrás, esto es cuestión de aquí y ahora. Me hace recordar aquí a Ulf Eckermann, el fundador del pentecostalismo en su momento. Él lo decía, a mí me habían llenado tanto odio contra la Iglesia Católica y contra el Papa que yo hablaba muy mal del Papa, muy mal de la Iglesia. Gracias a Dios me dio una mujer maravillosa como Brigitte, que me dijo, oye, nosotros hablamos mal de la Iglesia, hablamos mal del Papa y ni siquiera conocemos ni al Papa ni a la Iglesia. Pero como nos han sembrado tanto odio, actuamos más por el odio que por la verdad. Y él dice que hasta usaba textos bíblicos para hablar mal de la Iglesia. Pero un día, con mi mujer decidimos estudiar la palabra de Dios desde la Biblia católica y nos dimos cuenta de la maravilla que es la Biblia católica, que tiene una traducción real y verdadera. Después se pusieron a estudiar todo lo que fue la tradición de los padres de la iglesia y se encontraron asombrados de la gran teología que había allí. Y también, como Brigitte es muy dada a la parte social, se pusieron a estudiar la doctrina social de la iglesia y dijo la verdad, la iglesia verdadera de Cristo es la católica. Y ellos, siendo fundadores de una secta, tuvieron la valentía de reconocer el error públicamente y ante el Papa Juan Pablo II de escribir una carta pidiendo perdón por haber hecho eso. Estaban dentro de este mismo grupo. Y eso no hace mucho, hace poco, cuando estaba ya el Papa Benedicto XVI, con él tiene el encuentro y tiene la oportunidad de volverse y ahora es un gran católico predicador. Pero mira, este hombre tuvo la valentía de confrontarse a pesar de todo el odio que le habían metido en su corazón y en su mente. Yo traigo como ejemplo este caso. Hay muchos otros ejemplos mucho más fuertes, pero yo sí los exhorto a, si quieren bajar por internet, a Ulf Eckermann, este hombre maravilloso que hoy día es católico, y su esposa, y que tuvieron la valentía de pedir perdón a su secta que él había fundado, de más de 3.000 miembros en su país, y decir, yo estaba equivocado, pido perdón a ustedes y les quiero decir que yo me voy a hacer católico y se hizo bautizar católico. Mire que con este ejemplo les estoy enseñando a ustedes que sí es posible que esta realidad del primer grupo exista también aún en nuestra vida cotidiana, entre los más cercanos. El segundo grupo, otros toman estos textos como una película de ciencia ficción, como pura fantasía o leyendas antiguas,
y leen así la Biblia como algo interesante simplemente, y en consecuencia son igualmente incapaces de descubrir el profundo mensaje que Dios quiere comunicarnos. Y ustedes no sé si habrán escuchado en Colombia y en otros países, pero ya nosotros lo hemos escuchado aquí, en ciertos grupos de comunicación que dicen, no, es que la Biblia es un cuento nomás. Es una literatura muy buena, la literatura, como literatura maravillosa, pero eso no es verdad. ¿Te das cuenta, bien? Y hay gente que se fundamenta en esa falsedad para decir, esto lo de la Iglesia Católica son invenciones de ellos, porque lo de que está en la Biblia, eso no es verdad. Entonces, hay otro grupo que son muchos, que han caído en esa situación. En estos días se escuchaba una conferencia sobre la generación de los idiotas y explicaban un poco esta realidad y hablaban de esta generación, de estas personas que continuamente niegan la verdad bíblica y por tanto también niegan la fe. Hay el tercer grupo, y aquí también hay que estar muy bien atentos. Nosotros los católicos creemos que el anticristo y los anticristos son unas realidades misteriosas muy profundas en la historia humana y es el poder del mal en toda humanidad. Y es la realidad del pecado y de la maldad que se ha manifestado y sigue manifestándose en personajes históricos, en grupos de personas, en tendencias anticristianas, en sistemas políticos y económicos que quieren aplastar los grandes valores del reino de Dios, el amor entre los hombres, la justicia del mundo, la verdadera paz y la fraternidad de la solidaridad. Yo personalmente me encuentro en este grupo. De estos católicos creemos que sí, que el anticristo se ha ido manifestando en ciertas actitudes humanas, de leyes muy humanas, de corrientes políticas, de ideologías que han ido sembrando esta vivencia del anticristo y de los anticristos entre nosotros. El anticristo y los anticristos se encarnan en instituciones humanas, en intereses mundiales que proclaman sutilmente y a veces abiertamente la guerra a la Iglesia de Cristo, el atropello a los derechos humanos, la idolatría del dinero, del sexo y del poder. Es la corriente del mal que invade toda la humanidad. Es fácil ver la acción del anticristo en el mundo de hoy. Por ejemplo, en los cultos satánicos, en los suicidios colectivos, en las ideologías que han llevado a algunas personas a cometer verdaderos genocidios. En este grupo vemos que es el que está polulando más el anticristo y los anticristos, porque es que el anticristo se vale de eso, llamémoslo anticristicos chiquitos, pero que van haciendo mella en muchas personas. Y por eso uno va a encontrar hasta familias de uno muy cercanos, amigos muy allegados, que van cayendo sin darse cuenta de eso. ¿Qué sucederá antes del fin del mundo? Esta es una pregunta que ya desde el Antiguo Testamento se daba y en San Pablo se buscaba dar respuesta en la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Qué sucederá antes del fin del mundo? Da la impresión, según los textos bíblicos, que al final de los tiempos se levantará una figura escatológica con todo el poder diabólico que provocará una gran solidaridad con el mal a escala mundial. Es, dice el apóstol San Pablo,
es el malvado que al fin el Señor lo barrerá con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Léanlo en el capítulo 2, verso 8 de la segunda carta a los tesalonicenses. Los verdaderos cristianos, frente a esta realidad del mal, no deben vivir aterrorizados. O sea, ¿qué tenemos que hacer ante eso? Mantener firme la fe, vivir la esperanza del triunfo, porque ya la tenemos desde Cristo Jesús. Tenemos que vivir la gran esperanza de un Cristo resucitado. Recuerde, vivir el Cristo resucitado implica vivir en coordinación a la vida trascendente, desde aquí y desde la hora de la salvación. Lo que dice San Juan, el aquí y el ahora. Y dar valientemente su testimonio en este mundo. Jesús dijo, tengan valor, yo he vencido al mundo. Del Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33. O sea, hay gente que se asusta ante estas cosas del anticristo y de los anticristos. Y yo lo siento muy ahora con mi gente, con mi pueblo de Orianga, aquí con esta cuestión de la epidemia, mal llamada pandemia, que yo le digo es plandemia. Que la gente ha caído ya en un temor a tal punto que como que se echaron a la pera, como decimos en Colombia, bajaron la guardia y ya miedo les da hasta ir a la iglesia a orar, a celebrar a Jesús Eucaristía. Poco a poco aquí lo hemos ido logrando levantar el ánimo a la gente y ya volvemos otra vez a un ritmo casi normal. Nos falta un poco para llegar a la normalidad que teníamos antes de la celebración. Lógicamente hay elementos que no lo podemos realizar, como son las procesiones que normalmente hacíamos y que eso ayudaba mucho a la vivencia de la fe. ¿Qué sucederá antes del advenimiento de Cristo? Esto nos dice ya en el Catecismo Católico. ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? La segunda venida de Cristo en gloria y majestad es inminente, aunque nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Pero qué sucederá ante este advenimiento de Cristo? Nos dice el Catecismo Católico. Antes del día final, la Iglesia deberá pasar una prueba que sacudirá la fe de muchos creyentes. Óigalo bien, hay que entender la palabra sacudirá, no quiere decir que perderá. Nos hará remecer y ponernos firmes en una fe clara y auténtica. Se develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que será la del anticristo. En esta crisis, llamémosla así, es necesaria la crisis, porque nos lleva a sacudir el verdadero sentido de la fe de un buen creyente. Es decir, habrá un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorificará a sí mismo colocándose en el lugar de Dios. Y esto ya lo hemos ido viendo a través de los mismos medios de comunicación social. No sé, en estos días que he estado escuchando mucha cosa de Colombia, vemos que antes se sabían ciertas verdades, pero nadie eran capaces de decirlas públicamente, por muchos temores. Pero ya el fin de los tiempos, de la mentira, del engaño, está cayendo. Y yo veo que ese fin de los tiempos de una sociedad falsa, de unas politiquerías explotadoras y opresoras, están cayendo. Va a llegar el momento que ante esta denuncia real que se está dando y que se está diciendo a viva voz, va haciendo que la gente, claro,
se sienta remecida en sus principios y en su fe, porque pues habrán ciertos elementos que los cuestionará, pero es el momento en que empezamos a tomar partido por Jesús y a vivirlo como debe ser. Y entonces yo lo veo más bien como una bendición de Dios que estemos pasando por estos momentos para purificar nuestra relación con Dios y no caer en falsos ritos o ritualismos religiosos que son simplemente pintura que nos hace llamar católicos, pero no estamos ni en la sombra. ¿Cómo entrará la iglesia en la gloria del reino de Dios? Nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. La iglesia entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y en su resurrección. Uno de los elementos que muchas veces nos ha costado trabajar, digo por mí, en nuestra evangelización, tanto en África, en Europa y aquí en América Latina, es pasar del viernes al domingo, pasar del viernes de la muerte al domingo de la resurrección. Mucha gente todavía se queda en el viernes de la muerte y se olvidan que la Pascua tiene que dar su paso, que es necesario pasar por la muerte para vivir la resurrección. Algunos se quedan en la muerte. ¿Por qué? Porque es que la muerte no compromete. La muerte, tener a Jesús en la tumba, como le pasó tal vez a María Magdalena, que quería seguir buscándolo en la tumba, no quería encontrar al resucitado. Y ese encuentro la lleva a ella a madurar la fe y decir, claro, ya pasamos por la muerte, pero nuestro fin es la resurrección. Entonces, ese punto es el que lleva muchas veces que, sin querer, quedemos en los anticristos, porque no tenemos fe en la resurrección. Y por tanto, al no tener esa fe en la resurrección, no nos comprometemos. No vivimos la alegría de la resurrección. ¿Cómo llegaremos a la plenitud del reino? Llegaremos a la plenitud del reino no necesariamente mediante un triunfo histórico de la iglesia ante el mundo, sino por una victoria de Dios sobre el mal. Y eso es más importante, la victoria de Dios sobre el mal. Es que el triunfo no está, como aplicaba en una conferencia días antes, en los falsos triunfalismos religiosos. La iglesia, que tanto, que tan grande. No, eso no es. Es vencer el mal aún dentro de la iglesia. Porque se nos ha infiltrado, se nos ha metido. Y lógicamente el triunfo está en que Dios vence el mal. Y lo vence en el compromiso de cada uno de nosotros. Si nosotros seguimos a Dios, tenemos que entrar en ese compromiso. ¿Qué sucederá cuando llegue el juicio final? Pregunta siempre que me la hacen y que también está en el catecismo católico. Entonces Jesucristo vendrá con gloria y majestad para llevar a cabo el triunfo del bien sobre el mal. Que como el trigo y la paja, recuérdense la parábola tan hermosa, habrán crecido juntos en el curso de la historia, Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué características tendrá este anticristo? Hay muchas características. Vamos a ir poco a poco. Perdona que volvamos otra vez a retomar un poco otros textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Veamos a Daniel 9, 26, 27 y la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 7. Desde que el arcángel Lucero se llenó de orgullo y quiso usurpar el trono de Dios y que lo adoraran, motivado por su gran belleza. Fue destituido de su cargo de querubín protector. Esto quiere decir, de ahí viene la palabra Lucifer, es
de ese querubín. Desde entonces, convertido en Satanás, ha querido que lo adoren, pero dijo respecto a Jesucristo que también lo buscaran adorar. Y aquí viene lo de Hebreos. ¿Dónde hemos escuchado a un ángel que le adoren? Pero sin embargo, ahí apareció este sinvergüenza. ¿A cuál de los ángeles jamás se le ha dicho, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrada de sus pies? Al único que se ha dicho eso es a Cristo. Entonces, mira que hay veces nosotros como que leemos la Biblia muy a la carrera y no nos damos cuenta que los anuncios que nos ha dado es más de esperanza que de fracaso. La palabra de Dios es un camino siempre hacia el triunfo. La Biblia revela que se han suscitado 4 gobiernos mundiales a partir del imperio de Nabucodonosor. ¿Cuáles son? Primero, los medos persas, con sus emperadores de Darío, el medo, y de Ciro el persa. El imperio de los emperadores de Alejandro el Magno y el imperio de Roma, con sus emperadores titulados como los zares. Por eso, mis queridos hermanos, yo los invito a que estemos atentos. Estos imperios aún todavía siguen, con otros nombres, como solemos decir, el mismo burro con diferentes lazos. El imperio rumano resurgido se manifestará en una alianza de 10 naciones con anticristos a la cabeza. Figura de los 10 dedos de los pies de la estatua, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estatua del dueño de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor. Lo vemos en Daniel 2, 41, 42. ¿Recuerdan esa estatua de parte de hierro y parte de barro? Este gobierno mundial es conocido en la era moderna y posmoderna como el nuevo orden mundial, que es el que tanto se habla ahora y que es lo que pretenden querer construir entre nosotros, y que opera en la sociedad secreta de los masones y de los Illuminatis, representados muchos en Europa, muchos en Estados Unidos y aún en América Latina. Su propósito principal es que Satanás reine en el mundo, en las personas del anticristo, que ya se ha ido difuminando por todas partes. Y ese último emperador mundial es el que va a caer. O sea, no tenemos que tener miedo, él no va a ganar, ya ha sido derrotado por Jesús. Lo que falta es que ahora Jesús lo va a lanzar al fuego ardiente, donde ahí tendrá que pasar su resto de su vida. ¿Qué personajes típicos se han presentado a lo largo de la historia como representando ese anticristo? Vemos los Antíocos Epifanes, rey de Siria, descendiente del rey Seleuco, quien fue uno de los 4 generales de Alejandro el Magno. Es el personaje más similar, es un tipo perfecto del anticristo que persiguió a los judíos, intentó eliminar el culto, profanó el altar del templo sacrificando un cerdo, quiso imponer el sacrificio del cerdo en la ceremonia del culto judío, cambiar los tiempos, la cultura y la adoración a Dios en Israel. El otro personaje que es muy conocido por todos nosotros es Adolfo Hitler, líder político alemán que llevó al mundo
a la Segunda Guerra Mundial. Intentó establecer un reinado de 1000 años con Alemania a la cabeza y con una raza superior, la aria, intentando exterminar a los judíos de Europa. ¿Qué características encontramos aquí? Esto es muy interesante porque lo encontramos todo en la Biblia. Yo solamente voy a elencarla un poco porque hoy no se nos haría muy largo esto y nuestra oración se nos iría de nuestra mano. Características similares al anticristo. Él será astuto y traidor, dice Daniel 11, 21 y Daniel 8. Será exaltado mediante un pueblo reducido no por la fuerza común. Nos lo vemos en Daniel 11. Se enfurecerán contra el santo pacto y entrarán en contacto con los apóstatas. Lo vemos también en Daniel. Él contaminará el templo, suspenderá el sacrificio diario, algo parecido a lo que nos ha pasado ahorita, y pondrá la abominación desoladora. Daniel 11 y Apocalipsis 13. Con lisonjas atraerá a los ateos hacia él. Daniel y la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Daniel 11 y Tesalonicenses. Perseguirá a los santos. Usted verá que siempre habrá persecuciones a aquellos que quieren ser auténticos discípulos de Jesús. Él hará lo que le dé la gana, y lo vemos continuamente. Hasta son capaces de hacer virus como los que están pasando ahora para destruir la imagen de Dios en el ser humano. Se elevarán por encima de todos los dioses. Daniel 11, según de Tesalonicenses 2. Hablará contra el verdadero Dios. Capítulo 13 del Apocalipsis. Daniel 12, verso 36. Tendrá éxito, dice Daniel 11, 36 y el 8, 12. Pero el éxito será momentáneo. Será un gran conquistador. Tendrá apetitos por la tierra gloriosa y buscará tomarla. Nos lo dice Daniel. Mire que esta es una realidad que siempre ha estado presente dentro de la economía de la salvación y que muchas veces a nosotros no hemos estado atentos, y por eso toda esta situación que se nos presenta ahora a muchos le ha producido mucho miedo. Muchos prototipos han tenido el anticristo en el mundo, pero el más exacto que hemos tenido en la historia de la humanidad fue la de Antíoco Epifanes IV. Era astuto, traidor, odiaba las leyes divinas. Miremos que hoy también lo tenemos. ¿Cuántas leyes humanas se van contra la ley divina? Denigraba mucho contra Dios y contra los santos. Contaminaban el santuario poniendo sobre él al Zeus Olimpios, ídolo griego. Perseguía a todos los hebreos fieles. Alteró las leyes divinas. Suspendió los sacrificios. Hacía todo cuanto quería y tenía éxito. Es como si fuera el verdadero anticristo. No obstante, en el año 163 antes de Cristo murió, y murió de muerte natural. El mundo prosiguió su camino y vemos cómo el anticristo sigue siendo un motivo de presencia. ¿Qué características y títulos bíblicos del anticristo tenemos? Primero, rey altivo. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo,
se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Lo denuncia el profeta Daniel, el capítulo 8. El príncipe que ha de venir, también nos lo presenta Daniel en el capítulo 7, verso 8, y el Apocalipsis capítulo 13, verso 4 al 5. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y al pueblo de un príncipe que ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El cuerpo pequeño. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerpo pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El desolador. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que le habló el profeta Daniel, entonces los que estén con Judea huyan al monte. Como ven ustedes, tenemos muchas figuras que nos habla la palabra de Dios sobre el anticristo. La figura octava, después de estas 4 que he nombrado, el hombre de pecado y predicción, se opondrá a las palabras de Dios. Vendrá la gran bestia. Esa gran bestia que destruye nuestra vida y que nos lleva siempre a un alejamiento de Dios. Será ocultista y satánico. No quiero cansarlo con esto ya, hablando cómo se nos ha manifestado estos anticristos. Pero vamos a ver cuáles son los propósitos que buscan ellos. Instituir un gobierno mundial dictatorial, ateo, socialista y capitalista, con un emperador mundial a la cabeza, el anticristo. 2. Eliminar toda clase de religión y creencias para instituir una religión mundial satánica. Su fase final por el falso profeta, nos lo anuncia ya Apocalipsis 17. Por eso muchos movimientos sectarios son financiados por la sociedad secreta como el Club de Bilderberg, que hoy lo vemos en muchas sectas que son financiadas por ellos. Hasta la misma Biblia de ellos es financiada por Bilderberg. Por eso quitan los 7 libros y los 2 capítulos de Daniel. Es una infiltración a las iglesias evangélicas para corromper el evangelio, como los encuentros del G12 y los movimientos dominionistas del reino aquí y ahora de los falsos apóstoles de la posteridad. Mira, son sectas financiadas muy claramente por ellas, que era una sociedad sin dinero, con una moneda única, ya lo estamos viendo. Los Bitcoin, todas esas grandes que están presentando ahora. Disminuir la población mundial, evitando los nacimientos, creando sodomización en el mundo, ideologías de género, matrimonio entre personas del mismo sexo, legalizar y despenalizar pecados como el aborto, el adulterio, la pedofilia, y ya lo estamos escuchando. No está muy lejos estas cosas, pero tenemos que ser fuertes, o sea, tenemos que pasar por esa tribulación. Crear una sociedad adicta a la tecnología para atraparla con la tela de araña mundial. Crear una sociedad que no piense ni analice a través de la manipulación de la educación. Y ustedes ven cómo incluso nuestros mismos colegios y universidades ya no forman
ya no educan, deforman y destruyen hasta los valores propios que veníamos trayendo en nuestras familias. Promover la marca de la bestia, que puede ser el famoso Bereshit, que es el que tanto se habla ahora, que se quiere meter entre nosotros. Pues bien, yo no quiero cansarlo más porque ya son las 10:36 y vemos que hay mucha tela para seguir reflexionando. Lo interesante de esto es hacer oración, aprender a orar desde esta realidad. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Primero, profundizando esta realidad que ya la tenemos muy cerca, pero que nosotros tenemos la fe y la esperanza que en Cristo Jesús vamos a triunfar, que no somos derrotados, que por el contrario estamos en la lucha con Jesús y que Él es el gran triunfador. Él es el que vence el mal. Pues bien, yo les agradezco que hayan contado conmigo y decirles que siempre estoy para servirles en lo que ustedes crean conveniente que les pueda acompañar. Dios les bendiga por su bondad y por su cariño. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.